Microreña 292 y bueno, esta sí que sí va a ser el último vídeo, la última microreña del año, de un año de cambios del canal, en el que he puesto lo de los miembros, en el que, bueno, el canal muy despacito, pero de una manera continua creciendo. Estamos ya muy cerca de los 2.700 suscriptores, cosa que, bueno, que para mí, dado el modo en el que me promociono, me muevo y hago cosas, pues me parece que está muy bien, porque como no hago absolutamente nada y todo lo que hago lo hago al revés, pues me parece que no tengo queja en cuanto a eso. Ya somos 43 miembros, 43 microreñers, hay gente que está ahí dispuesta a apoyar de manera económica, diría simbólica, pero bueno, en realidad no lo es. Me parece que todo apoyo es importante y estoy muy agradecido. Ya sabéis, ser miembro, pues puedes ver los vídeos un poco antes de que salgan oficialmente al aire, tienes acceso exclusivo a los vídeos de opinión y poquito más, la verdad, no hay mucho más que de ventajas, pero creo que son ventajas importantes y sobre todo hay un componente de apoyo que creo que la mayoría de los que son miembros miembros de pago del canal, pues lo que hacen es mostrar un apoyo de una manera, vamos a decirlo, más física, más pecuniaria, de la cual estoy muy agradecido porque, bueno, me ayuda sobre todo pues, a financiar una parte muy pequeña de lo que me compro, pero bueno, a financiar las lecturas, a financiar el curro del canal, porque aquí al fin y al cabo también se meten horas, es tiempo, es una inversión de trabajo que bueno, que de alguna manera se ve ligeramente recompensada. Bueno, de una manera tan ligera, quizás una manera de la que, por desgracia, estamos muy acostumbrados los que trabajamos en el cómic nacional, ya sabéis, bla, 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 la industria y todas estas cosas. No me enrollo más. Como digo, es la última reseña del año, así que antes de empezar, os quiero desear que paséis una muy buena noche, que comencéis el año 2025 de una manera fantástica, de la mejor manera posible, y cerramos ya este año 2024, que para mí desde luego ha sido un año que empezaba muy bien y está acabando muy mal. Y que el 2025, pues creo que los comienzos van a ser complicados, pero yo espero que como siempre, de los grandes desastres surjan grandes oportunidades. Veremos qué se cuece. Por ahora, optimismo ante el 2025 que viene. Nada más, insisto, feliz año para todos. Vamos a por los cómics. Empezamos por este número 13 de Dandadan, que tengo, bueno, es que esta serie me tiene loquísimo. Yo diría que cada tomo es mejor que el anterior en muchos aspectos. El dibujo sigue manteniendo una consistencia y una solidez envidiable y mejorando en la medida de lo posible, si eso es posible. Me parece que Yukinobu Tatsu es uno de los mangakas actualmente de referencia, una de estas personas que no conocías y que tomo a tomo se convierte o se consolida como una de las estrellas del momento, como uno de los mangakas más interesantes, de dibujo más espectacular y además que está creando un manga interesante en el planteamiento. Me parece que bajo ese viso de locura absoluta, de temas que no tienen nada que ver, de tramas e historias descabelladas, poco a poco va trazando un camino cada vez más entretenido y cada vez más interesante, sobre todo en esta parte que hemos entrado con el flashback, contando una historia que, bueno, los que seguís el manga ya sabéis de quién está hablando. Creo que ha dado un paso más allá en cuanto a construcción, en cuanto a trasfondo de los personajes, y poco a poco va creando una historia que, si bien yo creo que no se le ve un poco cuál es el argumento en sí o hacia dónde quiere caminar, pero sí que va creando una trama en la que lo más importante son los personajes, no tanto lo que hacen, a dónde se dirigen y lo que tienen que conseguir, sino básicamente los personajes. Y todo ello, insisto, acompañado de un dibujo espectacular, de ilustraciones que te dejan con la boca abierta. Para mí sigue manteniéndose cómodamente y sólidamente en mi top 3 de lecturas actuales, este Dandadan.
que yo espero que dure los mismos tomos que One Piece, porque es que cada tomo que me leo es un disfrute, cada tomo que te lees es un gozo absoluto y sobre todo algo que pocos mangas consiguen, que es que te den ganas de volverte a leer toda la serie, pero no porque no te estés enterando de nada, sino por volver a gozar, por volver a disfrutarla, por volver a tener esas sensaciones que te genera cada uno de los tomos, y creo que para mí eso es algo absolutamente fundamental. Mucha luz tenía yo, voy a apagar esa porque estaba demasiado iluminado, ya sabía yo que pasaba algo, tenía la luz de la habitación, la voy a quitar, que así estoy más cómodo, un ambiente más confortable, más entrañable. Bueno, en fin, dan, ¿qué queréis que os diga? Si después de 292 microreñas no estáis siguiendo ya Dan, es que no valgo para esto. No, lo he dicho, lo digo y lo repetiré. Si no estáis en Dan, no sé qué coño hacéis leyendo cómics, porque no estáis leyendo la mandanga que realmente merece la pena. Bueno, sigo con este Spider-Man Fake Red de Yusuke Osawa, un manga de Spider-Man, que me pillo por la mera curiosidad. Y sin esperar demasiado, eso lo tengo que decir. Bueno, lo abrí, lo ojeé, el dibujo me llamó moderadamente la atención, tampoco es que me volara la cabeza, pero bueno, creo que era un dibujo correcto, era un dibujo que cumplía con lo que creo que tenía que cumplir, que es transmitir las sensaciones superheroicas, y tenía cierto interés por ver cómo interpretaban a los personajes, ¿no? Y la verdad es que me he encontrado con un manga que, sin ser nada excepcional, sin ser una maravilla, pero cumple perfectamente con su cometido. Cosas buenas, que es un tomo único, que es esto y nada más. 14 pavos, que bueno, ya no sé, he perdido, os digo la verdad, he perdido un poco el Oremus. No sé exactamente ya qué es barato, qué es caro, qué es un robo o qué está pasando. Porque ya como cada vez que vas a la tienda, pues lo normal son tomos de 50 euros para arriba. Pues ahora te topas con uno de 14 y parece que te lo están regalando. Parece que el librero te está diciendo, si total, llévatelos, y solo son 14 pavos. Madre mía, 14 pavos. Lo que hacíamos en mis tiempos de abuelo cebolleta con 14 euros. En fin, vuelvo a lo que es el manga. Creo que es un manga interesante, que plantea una historia también novedosa, en la que un chaval se encuentra un uniforme de Spider-Man y se ve abocado de alguna manera a ser Spider-Man sin tener poderes. Lo que me gusta es que cuando estás esperando todo el rato que de alguna manera el chaval adquiera poderes, pues tendréis que leeros el tomo para saber lo que pasa. Pero creo que está planteado de una manera original, y sobre todo porque capta bien lo que es el espíritu en sí de Spider-Man, ¿no? El espíritu de este superhéroe, de este icono, de esta referencia de lo que es el mundo superheroico, y además hace de alguna manera, aunque de manera muy sui generis, hace un despliegue gráfico y un recorrido por algunos de los villanos más importantes de la saga. Aunque no se basa en eso. Yo esperaba que fuera esto, pues eso. Voy cogiendo enemigos de Spider-Man, les voy dando un diseño particular, el diseño que el autor quiere, y los voy enseñando en una galería de combates y en una sucesión de peleas sin mucha más trascendencia. Y el manga, la verdad es que es algo más, tiene un punto más, la historia es un poquito más profunda y creo que se desenvuelve bien. Y insisto, con algunos momentos creo que aquí ya nos estamos pasando, pero bueno, no dejan de ser superhéroes. Creo que a veces exigimos demasiado o nos volvemos demasiado puntillosos, o no suspendemos lo suficiente la realidad y nos ponemos como muy exigentes con la trama, cuando en realidad estamos hablando de gente que tiene superpoderes, que lanza telarañas. Siempre lo digo, creo que eso es importante. Creo que el manga cumple. No es una locura, pero creo que está entretenido, creo que es curioso, creo que, bueno, que es interesante de leer, en el sentido de que plantea cosas novedosas o enfoques novedosos, aunque solo sea por la cultura de la que viene, y sobre todo que te lo lees pues de una manera rápida, amena y sin que te resulte para nada aburrido, con algunos momentos incluso gráficamente muy disfrutables, y al final pues una historia de Spider-Man que yo creo que está por encima de mucho de lo que ahora mismo se está haciendo de Spider-Man. Que tampoco es decir mucho, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Sigo con 2 tomos de Titanes, en este caso tomos 1 y 2 de Mundo Bestia. Una historia, serie, maxiserie, saga, crossover, ya no sé cómo llamar esto porque es perdido. Un poco
Parece que los cómics de superhéroes americanos tienen la necesidad de cada 2 meses acabar con todo lo establecido, revolucionar el mundo y darle la vuelta a las colecciones de forma trágica. Y tiene un punto a su favor este Mundo Bestia, que es que el guionista principal es Tom Taylor. Y Tom Taylor creo que desde Injustice está como muy, muy, muy metido en este rollo de sagas en las que los héroes se enfrentan a situaciones cataclísmicas, ¿no? En Decesos, en Injustice, todo gira un poquito por ese rollo. Creo que es su principal virtud, que los guiones sean de Tom Taylor, porque es un guionista, yo creo que se le sabe dar solidez a eso, le tiene muy tomada la medida a este tipo de sagas. Y lo que él logra, pues es una saga cortita, que creo que es otra de sus principales virtudes. Ya veis que cada vez soy más fan de las cosas autocontenidas, de las cosas breves, de las cosas que se solucionan y se solucionan bien de una manera que no te implica comprarte 200 colecciones. Y ahí radica principalmente su principal defecto o su principal problema, sobre todo en cuanto a la edición, ¿no? Porque incluye, sobre todo el primer tomo, incluye un fill-in, un crossover, un como lo queréis llamar, una cosa que se llama Amanda Waller no sé qué, ya veis lo que ha impactado en mi memoria, el Beast Wars Waller Rising, dibujado por, ahora voy a decir por quién ha dibujado esto, a ver si lo encuentro, por Kieron Grant, que el tío me sonaba, la verdad es que el tío me sonaba, pero bueno, aquí se marca un número absolutamente incomprensible, con unos colores de ordenador discotequero que dañan los ojos, confuso, olvidable, innecesario y un poco que demuestra todos los problemas y todos los inconvenientes que tiene a día de hoy el cómic de superhéroes, ¿no? Estas sagas que se cruzan, que surgen fill-ins, números de relleno que no aportan absolutamente nada y que al final los podrías eliminar de la ecuación y disfrutar igual. Voy a decir igual por no decir mucho más, ¿no? Porque si te libraras de esto, pues yo creo que lo podríamos haber metido todo en un tomo, haber quitado toda la filfa, todo el relleno, haber publicado solo las series o los números del evento en sí, y nos quedaría un eventillo pues apañado, contenido, con un Tom Taylor que, insisto, me parece que tiene mucho oficio y sabe lo que hace, que además deja ahí al final una situación que va a venir perfecta para cerrar lo que es su etapa en Titanes. Es decir, un evento bien cocinado, bien imbricado en la colección madre, que sería la de Titanes, pero que de alguna manera se queda un poquito descafeinado. Uno, con el feeling, y dos, que venía ahora a la parte gráfica, y dos, que también se resiente y mucho de otro de los problemas que para mí ya empiezan a ser pues muy insufribles del cómic americano, y una de las razones por las que cada vez disfruto más el manga, ¿no? Que es la falta de consistencia. El baile de dibujantes, el ritmo de publicación y sobre todo el ritmo de producción, que en Japón se solventa a base de estudios y a base de trabajar 20 horas al día, cuando no son 22. Pues aquí lo que tenemos es un baile de dibujantes y un baile de autores que hace que la consistencia gráfica del cómic pues sea deficiente, sobre todo por las diferencias de calidad o las diferencias de planteamiento visual entre los autores. No se busca tampoco que haya una coherencia entre los diferentes dibujantes, sino que simplemente pues se mete aquí a autores a dibujar los números de relleno, y los números de Ivan Reis con los que empieza la saga creo que están muy por encima de los del resto, que yo creo que son dibujantes de segunda, en el sentido de que no son dibujantes ni tan reconocidos, ni con tanta potencia, ni con tantas tablas como Reis. Y esos son los dos principales problemas que creo que podríamos extrapolar a todo lo que es el mundo de superhéroes, ¿no? Los crossovers llenos de números totalmente innecesarios que no valen para nada, de una calidad ínfima, y luego el baile de dibujantes que te saca gráficamente del TVO y que te hace seguir pues porque quieres saber cómo acaba, ¿no? Y porque de alguna manera el guión sí que te empuja a seguir leyendo. Con lo cual, pues la conclusión es que si esto, que no está mal, no es una locura, pero no está mal, hubiera sido pues más cerradito, más solo contenido a las colecciones, la edición hubiera sido los 6 números de Titanes Mundo Bestia y todos hubieran estado dibujados o todos estuvieran
hubieran estado hechos, perdón, por el mismo equipo, por Taylor y Van Reis, pues estaríamos ante un evento que habría sido pues muy disfrutón, os lo digo de verdad, y por desgracia no es así, se queda en algo pues pasable, resuelto en lo argumental pues con oficio, como suele pasar con Taylor, en lo gráfico con partes que están bien y con partes pues que son absolutamente olvidables. En fin, creo que es la definición perfecta del mundo de superhéroes a día de hoy. Más. Primer tomo del Depravado, que como siempre debería haber esperado, pero bueno, como tampoco sé cuándo va a salir el segundo, decidí leérmelo ya. He leído que van a ser solo 2 tomos, que la historia se cierra en el segundo tomo, una historia de Tynion, que ya sabéis que yo Tynion siempre le tengo como el miedo de qué Tynion será, el Tynion que me mola o el Tynion de voy a inflar la historia con páginas y páginas vacías porque no llego a escribir todos los guiones que tengo que escribir y por lo tanto pues meto humo y aire con una bomba si hace falta. Por suerte me he encontrado con el primer Tynion, con el Tynion que mola, con el Tynion que plantea una historia interesante, una historia en el que la sexualidad y sobre todo no la percepción, sino la homosexualidad en la sociedad tiene una parte fundamental en el desarrollo de la historia y cómo muchas veces se criminaliza a las personas por sus orientaciones sexuales y ya es como que se les pone esa medalla o esa lacra o ese baldón y se les condena sin poder probar de manera fehaciente su culpabilidad. Y básicamente va de eso, aunque el cómic sí que hay como un asesino y de patatín, aunque nos lo han vendido como terror, esto de terror no tiene absolutamente nada. Es un thriller en el que hay un asesino en serie, en el que hay un misterio, en el que no se sabe quién es el culpable. Es una especie de whodunit en el que un escritor de cómics quiere escribir un TVO sobre un asesino que se capturó en antaño y está... Y bueno, y en la investigación pues pasan cosas. 2 tomos que creo que son de lo mejor de Tynion, con una construcción yo creo que más que correcta de los personajes y sobre todo acompañado por Joshua Higson, que hace un trabajo para mí sobresaliente en los dibujos, ¿no? En los dibujos y en el color. La parte gráfica pasa a ser una de las partes más sólidas, más importantes. Hoy estoy con sólido y el adjetivo es sólido. El adjetivo de la microreña 292 es sólido. Creo que va un poquito más allá del sólido. Creo que hace un trabajo sobresaliente. Hace un trabajo que se compenetra perfectamente con el guión de Hickman, que le toma a la perfección el tono, que hace lo que el guión pide, que le da atmósfera, que le da profundidad, que le da ese rollo que necesita la historia de Tynion, que caracteriza bien a los personajes, que los interpreta, hay acting, hay ritmo, la historia funciona muy bien. Y bueno, es de esos tebeos de Hickman que sí que merece la pena. La única duda que se me plantea es cuándo saldrá el segundo tomo, que se cerrará la historia, porque es cierto que cuando acabas de leer esto tienes ganas de saber cómo continúa y es una lástima muchas veces que el ritmo de producción, que lo que es el mercado americano, pues los cómics funcionan así cuando esto, pues evidentemente debería haber sido un único tomo, una historia cerrada, una historia que se cuenta de una tacada y que, bueno, que al final entiendes que esto sale por grapa porque es la manera de generar dinero, ¿no? Primero te saco la grapa, luego el trade paperback, luego la edición, es decir, el propio formato del cómic viene condicionado por la manera de vender y la manera de ganar dinero con él, ¿no? Y muchas veces yo creo que en ese sentido hay cómics que les va bien, pero hay cómics que sufren. Y yo creo que este cómic en un único tomo, una historia cerrada y contenida, me parecería uno de los tebeos y una de las lecturas más disfrutables del año. Veremos cómo es el segundo, veremos cómo acaba la historia, veremos lo que plantea Hickman al final, pero bueno, un muy buen primer tomo que deja con ganas de seguir y con ganas de leer el segundo. Y acabo la microreña con un tocho, un cómic que al principio no me iba a pillar, pero al final sí me pillé. ¿Por qué? Bueno, pues porque oí comentarios de que estaba muy bien, de que molaba y de que había que leerlo. Y son los Pithlis de Jeremy Moro. Un tebeo gráficamente impactante, con un estilo muy particular, una historia pues que va de la ecología
al reencuentro con uno mismo, sí, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? De cómo a través de la naturaleza y de volver un poco a los orígenes, también volvemos a reencontrarnos con lo que realmente somos, ¿no? Y con lo que realmente deberíamos ser o con lo que realmente queremos ser, ¿no? Gente con muchos problemas, metidos en el ritmo infernal de la gran ciudad, sumergidos en la pantalla, con unas capacidades sociales muy limitadas, al final acaban pues en Alaska, ahí en los grandes espacios, y de alguna manera sufriendo una transformación radical que les lleva a encontrarse con su verdadero yo. Todo esto con un estilo, insisto, visual y sobre todo cromático muy llamativo, muy particular, al principio impactante, pero bien llevado. Hay un uso narrativo del color que yo creo que funciona, y a pesar de que los colores son muy fluos, son muy estridentes, y parece chocante incluso en un cómic que va sobre todo de naturaleza, ¿no? Y de cosas que deberían ser, pues eso, naturales, valga la redundancia. Estos colores flúor al final, que parecería que deberían sacarte de todo eso, funcionan, y funcionan de maravilla. Quizás mi principal problema con este TVO es algo que me está pasando ya mucho con los cómics. Igual soy yo, que es el formato. Quizás es excesivamente grande para lo que está contando. Quizás no lo sé. Hay veces que lo veo muy grande y otras que veo la necesidad del tamaño. Pero sí que es cierto que estamos construyendo estos tebeos que yo creo que son demasiado, y que estamos poniendo por encima de... No es el caso, pero por encima del fondo estamos poniendo ya no la forma, sino el formato. Es cierto que creo que una de las maneras de supervivencia que tiene el tebeo, el libro, y que ya se demostró, sobre todo en la música, ¿no? No voy a contar, ni creo que ahora sea el momento, ¿no? Pero bueno, cuando sale el CD, que parece que el vinilo estaba acabado como formato y que iba a desaparecer, al final el vinilo sobrevive y el CD se extingue por una cuestión de objeto, ¿no? El vinilo se convierte en un objeto a coleccionar, en un objeto que la gente quiere tener, quiere poseer, quiere guardar. Podríamos hablar de la textura, del sonido, de patatín, patatán, pero creo que el vinilo es un objeto mucho más atractivo que el CD a la hora de coleccionar. Y eso hace que perviva y que sobreviva, y que al final acabe pues llegando a nuestros tiempos, cuando el CD casi se ha extinguido por completo, o es muy difícil encontrar ya CDs y todo el mundo tira pues al Spotify y lo demás. Creo que con el cómic pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos quitando el formato amable, el formato barato, el formato de fácil lectura, por imponer el formato de gran tamaño, tapadura, precio desorbitado, y convirtiéndolo más en un objeto que en lo que debería ser en sí, que es en una historia, en algo que te cuenta algo que te manda un mensaje, algo que hace una cosa. Aunque luego lo siga haciendo, quiero decir, una cosa evidentemente no excluye la otra, pero creo que encontramos más a menudo que tebeos de formato muy cuidado, de formato muy pulcro y muy pulido, que no tienen nada dentro, que son historias absolutamente vacías, que el contrario, ¿no? Quizás los Pidlis sí que sea la excepción de un tebeo con un formato, pues eso, vamos a decirlo, de novela gráfica, ¿no? Un formato que puede corresponder con lo que hay dentro, pero yo me pregunto si es realmente necesario, si no podríamos haber disfrutado de la misma historia con un formato menor, un formato más asequible, un formato más barato, que esto, que como objeto es precioso, que no puedo ponerle ni un pero a la belleza en sí del objeto, pero que al final no sé si esa aporta mucho que esté contenido en una cosa pues de tapadura, con los puntitos brillantes, con este tamaño, sobre todo, me parece un tamaño gigantesco, sobre todo para el estilo que tiene Moreau, ¿no? Que es un estilo muy minimalista, no con el detalle al que nos tienen acostumbrados los cómics franceses, muy de grandes espacios, como es el propio cómic, ¿no? Es cierto que al hablar de eso, el tamaño grande también le favorece para que las páginas respiren, ¿no? Y para transmitir
esa sensación de enormidad, ¿no? De grandeza, de verte tú diminuto ante la propia naturaleza, ¿no? Pero bueno, dejo esa duda allí porque, aunque no creo que sea el cómic perfecto para plantear esta dicotomía, sí que creo que es una cuestión importante, que ya llevamos bastantes microreñas hablando de ella y que voy a seguir planteando porque me sigue llevando de cabeza, ¿no? Si de verdad la manera de dignificar, la manera de hacer grande, la manera de que el cómic se convierta en algo con repercusión es poniéndole tapadura y tinta UV y precio absolutamente imposible, como si esto fuera caviar beluga, cosa que a veces pues no lo es simplemente. Bueno, un cómic de todas maneras yo creo que interesante, gráficamente muy interesante, gráficamente plantea cosas que a mí me han gustado mucho, a pesar de esta aparente sencillez, ¿no? A pesar de estos trazos, de estos seres sin pupilas, ¿no? Estos seres con esta expresión, creo que gráficamente propone cosas muy a tener en cuenta. Creo que lo que hace lo hace bien, la historia que se nos presenta pues está muy bien contada y bueno, creo que es una buena lectura que para mí habría funcionado igual en un formato diferente. Como es el caso del Depravado, por ejemplo, ¿no? Que no digo que sea más barata, porque como Norma no pone los precios, pues no me acuerdo cuánto cuesta esto. Pero bueno, esto me lo leo en este formato, esta tapa blanda, y si me puedo ahorrar unos euros para leerme este cómic, creo que funciona exactamente igual y me emociona, me impacta y me gusta de la misma manera. Un cómic, por cierto, que os recomiendo y que espero que no tarde mucho en salir el segundo tomo, que necesito leerlo y que creo que es una lectura que habría ganado infinito publicado en un único volumen. Titanes Mundo Bestia 1 y 2, pues yo creo que el resumen y el ejemplo perfecto de todo lo que está bien y mal en el cómic de superhéroes actual. Cuando tienes un guionista competente con un dibujante espectacular. No voy a decir que Ivan Reis sea el mejor dibujante del mundo, pero creo que en lo que a superhéroes se refiere, creo que el tío tiene espectacularidad y el tío sabe manejar un poco las directrices básicas de lo que debería ser un cómic de superhéroes. Tenemos un buen equipo creativo que se ve diluido pues, por feelings, por números de relleno y por un baile de dibujantes que evidentemente no le favorecen nada. El ritmo editorial al final perjudica lo que es el contenido y nos ofrece un producto que no está mal, cuando podría haber sido un producto apreciable y una saga pues muy interesante, bien hecha, bien planteada y bien resuelta. Seguimos con este Spider-Man, Fake Red, un poco que no tiene los problemas que os hablaba, ¿no? Aquí el dibujante es el mismo dibujante durante todo el tomo, hay una consistencia gráfica, si queréis, una consistencia narrativa, que al final acaba favoreciendo a la historia y creo que es una de las virtudes y principales características y una de las principales razones por las que el manga triunfa, que es que hay una solidez gráfica y narrativa que al final ayuda muchísimo al lector y cuando una serie te gusta sabes que ese dibujante va a estar allí salvo deceso hasta el final de la serie y eso pues es como una especie de respaldo, no es una seguridad, es como una zona confortable en la que te puedes mover. Una historia de Spider-Man que yo creo que capta perfectamente el espíritu del personaje, que le da un giro, que plantea una situación novedosa y que al final funciona en un único tomo cerrado que te puedes leer y evidentemente olvidar, no tiene más, pero bueno, creo que, como siempre digo, creo que son de estos cómics necesarios para vestir un poco y para hacer digestiones más pesadas o para olvidarte de problemas más serios. Y por último, Dan Da Dan, que ya sabéis que es una de mis series preferidas de la vida, del mundo mundial y que va a seguir así. Si sigue así Tatsu, creo que por mí puede hacer 200 números de Dan Da Dan porque me va a tener ahí para los restos. Gráficamente espectacular, cada número es mejor que el anterior. ¿Qué más podemos pedir? Pues evidentemente absolutamente nada. Ya está, no me enrollo más, que creo que me he enrollado mucho. Leed mucho, comprad mucho, si son cómics míos mejor, aprovechar estos días para regalar cómics míos, para regalar cómics en general, insisto,
cómics que hayáis leído, que os hayan molado, cómics míos que os hayan molado, regalárselos a alguien, regalárselos, igual que os regalan calcetines y os suda un pie, nunca mejor dicho, pues regalar cómics. No penséis en, ay, es que no le gustan, ay, es que no lee, ay, es que es un regalo, regalad cómics. Aprovechar estos días para hacer un poco de proselitismo, para hacer campaña, para mover un poquito esto. No os quedéis encerrados en vuestro vicio y contaminad de esta droga a todo el que podáis, que seguro que si todos regalamos más cómics, hay alguien que descubrirá algo que no pensaba que le iba a gustar. Nada más. Lo dicho al principio del vídeo, pasad una feliz Nochevieja, comenzad el año 2025 de la mejor manera posible y nos veremos aquí en la Microreña 293, pero ya será el año que viene. Un abrazo enorme para todos, que os quiero. Chao, chao.